podcast de jardinería y paisajismo. Hoy es un día muy especial para mí por tener en el programa a un bioinvestigador y paisajista al que admiro mucho y por ser la primera experiencia en un idioma diferente al castellano. Hoy nos acompaña una amiga, Eugenia Ferrer, que va a ser de intérprete entre el italiano y el castellano. Bienvenida Eugenia y muchas gracias por dedicarnos este tiempo para poder hacer la entrevista. Gracias, Claudia. Un placer estar aquí acompañándolo. Buonasera Marco, grazie mille per aver accettato un'intervista per il mio podcast. È un vero piacere per me. Muchas gracias, Claudio. Lo siento de no hablar español, pero yo creo que podemos entenderse bien con Así es. l'aiuto di Así Eugenia. es. Nuestro invitado es bioinvestigador, es experto en hábitats de salud, es autor de múltiples escritos y un libro del que vamos a hablar en unos minutos. También es formador en su campo de conocimiento. Estoy seguro de que los conocés, ya sea a través de sus charlas TED, de su libro, de las entrevistas en televisión, de sus charlas y además porque en algún momento, hace más de 100 episodios, hablé sobre los paisajes bioenergéticos y el trabajo de nuestro invitado. Así que sin más preámbulos y ya con Marco Nieri en el estudio, voy a pasar a la primer consulta. La primera tiene que ver básicamente con Marco Nieri persona y saber desde su visión quién es y cuál ha sido el recorrido que ha hecho a lo largo de tantos años, desde el momento que comienza a estudiar, que conoce las plantas, al día de hoy que es un reconocido bioinvestigador. Así que adelante, Marco. Bene, grazie. Ho capito la domanda. Ehm, Ho cominciato a occuparmi di ambiente quasi 40 anni fa con il mio lavoro e ho iniziato a lavorare come eco designer. Mi interessavo, lavoravo nel settore della progettazione degli ambienti, degli interni. E questo però Marco, mm, sì, facciamo una, sì. una piccola traduzione. Dice Marco que empezó hace 40 años en el ámbito del diseño de los ecoambientes y que, bueno, esto le ha llevado mucho estudio. Adesso può continuare. Però quando progettavo ambienti, soprattutto interni, perché io vorrei precisare, non sono architetto, non sono ingegnere, ma semplicemente una persona che ha avuto una grande passione. E quando progettavo avevo in testa l'idea di creare degli ambienti per il benessere. Quindi mi interessava la parte estetica, ma soprattutto il mio interesse era quello fondamentale di ricreare ambienti adatti al benessere umano. Bien, Marco señala que él, no siendo arquitecto, no siendo ingeniero, siempre se desempeñó en este ámbito de los ecoambientes, de la proyectación de espacios dedicados al bienestar, em, siempre tratando de trascender, digamos, la parte estética de esta proyectación y apuntar al desarrollo del bienestar humano a través de estos ecoambientes. E per fare questo cercavo di capire chi nel mondo dicesse delle cose utili o interessanti per questo mio obiettivo. E quindi ho frequentato molti corsi, ho visto molte persone, ho letto molti libri e sempre con la idea di creare ambienti dove si potesse stare bene. Ujú. Bien, en este objetivo, para poder cumplir con este objetivo y esta pasión de poder crear ambientes donde se pudiera estar bien, es que Marco
estuvo buscando durante muchos años no solo quiénes podían estar también sintonizados con esta temática, ¿no? A través de libros, a través de personas, estudiosos y también a través de cursos, varios cursos que realizó. E all'inizio degli anni 90 ho cominciato a interessarmi anche di discipline più sottili, diciamo, come la geobiologia, che ci indicavano come anche le case potevano avere un'importanza molto grande sulla salute delle persone. Però ho capito presto che anche in questo ambito c'erano tanti punti di vista e nessuno di questi mi aveva soddisfatto. Bien. Allá por los años 90, Marco empezó a acercarse a, a disciplinas afines como la geobiología, en la que en ese momento se hablaba mucho de cómo las casas podían influir en la salud de las personas. Y aquí él encontraba muchos puntos de vista, pero ninguno le resonaba con esta pasión o esta idea que tenía en mente. Nello stesso tempo mi occupavo anche di studiare come realizzare, per esempio, degli impianti elettrici biocompatibili e studiavo anche l'influenza dell'elettromagnetismo artificiale, soprattutto Ujú. sulle persone che vivono nelle case. E questo mi ha portato a guardarmi attorno e a capire chi in quel momento poteva dire delle cose più interessanti di altri. E sono arrivato a conoscere un ricercatore belga che si chiama Walter Ujú. Kunnen, che nel 1994 ha tenuto un seminario in Italia e subito sono andato a conoscerlo. Bien, entonces en estos momentos, situados en los años 90, estaba desarrollando estudios que tenían que ver con el campo electromagnético y desarrollando, digamos, instalaciones eléctricas que fueran biocompatibles en los hábitats de las personas. Y, y bueno, en esos momentos empezó a sintonizar y a observar alrededor quién podría estar hablando de estos temas y tuvo la suerte de encontrarse con un investigador belga, Walter Koenig, que fue en el año 94 a dar un seminario en Italia. Quando l'ho conosciuto sono rimasto fulminato. Mi diceva delle cose che veramente mi risuonavano tanto nella testa, dava delle spiegazioni ad altre cose che non avevo ancora ben capito e soprattutto mi apriva a una nuova visione del mondo, cioè mi apriva a un modo di esplorare il mondo, soprattutto nel campo della biologia, che poi è stato il metodo che mi ha permesso di fare degli studi anche in campo vegetale. Ujú. Bien, el primer impacto fue fulminante, fue un impacto muy fuerte porque este investigador belga le, digamos, habló por primera vez de cosas que no habían hablado otros investigadores y que a Marco le resonaban muchísimo y que por un lado empezó a poder entender, le abrió toda una dinámica de explicaciones que resonaban mucho más con lo que él de alguna manera ya venía teniendo en mente. Entonces, sobre todo en lo que tiene que ver con la biología, para poder explicar una serie de fenómenos desde este lugar, ¿no es cierto? Desde lo biológico y abordar lo vegetal desde este campo. Ho frequentato Walter Kunnen per oltre 15 anni, sono stato il suo assistente in Italia Ujú. e ho imparato un metodo di indagine, di misurazione che è possibile applicare sia in campo umano ma anche in campo vegetale. E abbiamo lavorato Ujú. molto
nel campo delle abitazioni per migliorare la qualità dell'abitare, ma soprattutto a un certo punto io ho avuto un'idea che potevo applicare queste misurazioni specificamente in campo vegetale. Ho cominciato a studiare gli alberi. Ujú. Bien. Digamos que Marco estuvo como asistente de Walter Kuning por 15 años y trabajar junto con él fue muy interesante porque desarrollaron un método de medición y de investigación que permitió medir no solo los impactos, digamos, en el ámbito humano del campo electromagnético, sino también en el ámbito vegetal. Y entonces empezó, a raíz de esta experiencia, empezó a estudiar los árboles. Quindi questa lunga esperienza nel campo della misurazione nel settore del biologico, diciamo, mi ha dato la possibilità di valutare come gli alberi possono avere una grande importanza per il nostro benessere, non solo per quello che conosciamo comunemente, l'ossigeno, l'ombra, il raffrescamento, eccetera, ma proprio dal punto di vista bioelettromagnetico. E ho cominciato quindi a studiare i campi bioelettromagnetici degli alberi e i loro effetti specifici sul nostro corpo, sui nostri organi. Ujú. Bien. Esta amplia experiencia en el sector biológico, ¿no? Le dio la posibilidad entonces de evaluar los efectos benéficos de los árboles en los seres humanos. No solo a nivel de oxígeno, a nivel de sombra, refresco, recreación, sino también a nivel de del campo electromagnético. Y esto, sin dudas, los efectos benéficos son importantísimos. Dopo qualche anno, quindi, ho creato una tecnica che ho chiamato Bioenergetic Landscape, per riunire tutte queste conoscenze che ho studiato, che ho elaborato, ed è una tecnica oggi che io utilizzo per creare degli spazi particolarmente benefici per l'organismo umano, grazie proprio ai campi elettromagnetici emessi dagli alberi, o anche per valutare un'area verde, uno spazio verde e capire quali potenzialità, quali effetti può questo spazio avere sul nostro corpo. Ujú. Bien, entonces a raíz de esto ha creado una técnica particular que es bastante reconocida, que es Bioenergetic Landscape, y que reúne todos los conocimientos de estos años de investigación y creando espacios especialmente benéficos para los seres humanos, que tienen, por un lado, esta particularidad y por otro lado también permiten continuar evaluando eh, estos, cómo estos espacios verdes funcionan en sí mismos. Ecco, questa Poi mi tecnica dite è quella... se va bene questa. Sì, sì. Se c'è qualcosa che non va bene, No, no, ma va bene, grazie Eugenia. Volevo dire che questa tecnica è quella che io applico già da 20 anni circa e con cui creo spazi nuovi, creo spazi oppure misuro quello che c'è in uno spazio esistente. Quindi è un metodo che Mm. permette di essere applicato eh, in diversi contesti, sia in giardini che nei boschi che nei percorsi in natura. Ujú. E quindi, diciamo, l'importante per me è riuscire ad avere capito come misurare e come individuare le proprietà benefiche degli alberi e poterle Mm. utilizzare per il nostro benessere. bien.
Esto último es muy importante porque, en resumidas cuentas, la técnica que ya lleva más de 20 años en desarrollo de Marco Nieri, es la de, por un lado, crear nuevos espacios que sean benéficos para el desarrollo humano y por otro lado, para la salud, ¿no es cierto? Y por otro lado, también esta misma técnica permite medir cuáles son eh, los impactos de estos espacios que ya existen, por ejemplo, Ujú. jardines, bosques, espacios verdes que ya existen en la naturaleza, poder medir el impacto que están teniendo estos espacios ya existentes. Entonces, digamos que el valor de esta técnica sería cómo, digamos, el logro importante de esta técnica sería el de eh, tener un instrumento que permita medir, cómo medir el impacto, ¿no? Y cómo ese impacto renderlo, digamos, hacerlo benéfico para la salud de los seres humanos. Ecco. Vorrei spiegare un po' come funziona. Ehm, diciamo che gli alberi sono come gli esseri umani, come tutti gli esseri viventi, Ujú. degli organismi che ricevono ed emettono energia. Quindi ricevono energia dall'ambiente, oltre che dal cibo, ovviamente, e la emettono, cioè quindi siamo degli organismi che riceviamo ed emettiamo, gli alberi come gli esseri umani. E questa emissione di energia si traduce in frequenze elettromagnetiche. Quindi è Ujú. possibile distinguere delle precise frequenze elettromagnetiche che vengono emesse da ciascun essere vivente e per quanto riguarda gli esseri umani, per esempio, sappiamo che ogni organo ha diverse frequenze di emissione e che Ujú. gli permettono di dialogare con l'ambiente esterno. Allo stesso tempo riceviamo informazioni su queste stesse frequenze. Siamo come delle piccole radioricetrasmittenti sintonizzate su delle frequenze precise e dialoghiamo con l'esterno proprio su queste onde elettromagnetiche. Bien, entonces, Marcos en estos momentos nos está explicando cómo es el funcionamiento de esta técnica que lleva ya más de 20 años eh, y que, digamos, nos dice, nos permite ver cómo tanto los árboles como, bueno, los seres humanos y el resto de los seres vivientes somos como pequeños radioreceptores con la capacidad de emitir y de recibir energía, ¿no? Frecuencia electromagnética que se puede distinguir, que se puede categorizar y que nos permite dialogar con el entorno. Entonces, estas frecuencias electromagnéticas pueden ser medidas, pueden ser discriminadas y entender cómo también a su vez cada órgano del cuerpo humano tiene esa particularidad, ¿no? Hasta ahora vamos por ahí. Quindi il cuore, i reni, il fegato, il sistema immunitario emettono frequenze elettromagnetiche che conosciamo, almeno alcune di queste le conosciamo, ma la cosa interessante è che anche gli alberi emettono queste stesse frequenze. Cioè è un fenomeno particolare. Gli uomini emettono, o gli animali anche, emettono delle frequenze dai loro organi e gli alberi emettono anche loro le stesse frequenze, tra le altre. Quindi gli alberi sono in grado di influire sui nostri organi proprio perché riescono a entrare in sintonia, diciamo, con le frequenze umane o viceversa o il contrario. Bien, es muy interesante ver cómo el corazón, el hígado, el sistema inmunitario, nuestros riñones, cada órgano de nuestro cuerpo emite una serie de frecuencias electromagnéticas
que están en sintonía con las frecuencias que emiten los árboles porque son las mismas. No solo los seres humanos, también los animales, pero digamos, los árboles tienen esa capacidad de entrar en sintonía con las frecuencias que emiten nuestros órganos, porque es la misma frecuencia, básicamente, entre otras frecuencias que los árboles emiten. Ecco, Y aquí hago una consulta. Ah, sì, perdón. La consulta. Cada árbol, como cada ser humano, emite esa energía, esa electromagnética, en frecuencias distintas. Por lo tanto, la emisión de energía electromagnética de un roble, de un alcornoque, de un olivo, de un álamo, son diferentes. Y en consecuencia, reaccionan con nuestro organismo de forma diferente. ho capito. Eh, ¿Ha Ehm, capito? ¿Ha capito? sì, ho capito la domanda, sì, sì. Non è esattamente così. Mm, All'inizio dei miei studi pensavo che fosse così, ma poi ajá. misurando tanti alberi ho capito che le frequenze emesse da ogni albero dipendono dalla specie, ma anche dal luogo in cui si trova. Quindi potremmo Mm, avere un olivo che emette frequenze particolarmente benefiche per il cuore o l'intestino grasso, ma l'olivo che sta di mm, fianco a 5 metri di distanza potrebbe emettere frequenze particolarmente benefiche su altri organi, il cuore, le ghiandole surrenali o il sistema immunitario. ujú. Quindi non possiamo stabilire a priori quali saranno le frequenze emesse da un albero. Dobbiamo sempre misurare l'albero nel sito in cui viene piantato o dove cresce. È una notevole differenza Mm, eh, che ci impedisce di progettare un giardino sapendo quali saranno gli effetti di questi alberi, ma sappiamo benissimo che comunque otterremo dei benefici notevoli che andremo a scoprire quando faremo le misurazioni. Bien. Eh, el profesor Marco responde a la pregunta de Claudio de manera muy interesante, muy apasionante este tema, tengo que decirlo, esto es un comentario. Eh, que no, al inicio de sus estudios él pensaba que era así, que cada especie de árbol sintonizaba con un grupo de órganos y que se podía establecer esta relación, ¿no? Que los olivos hacen bien, digamos, sintonizan con el hígado y con parte del sistema digestivo y otras mm, especies vegetales mm, con otros grupos de órganos. Pero con el tiempo se fue dando cuenta que no solo depende de la especie, sino del lugar donde ese árbol se encuentra. Entonces, podría suceder que un olivo en un determinado lugar fuera benéfico para este grupo de órganos que mencionamos recién y 5 o 50 metros más allá, el mismo olivo, otro olivo, fuera, digamos, estuviera dando beneficios para las suprarrenales, para el sistema inmunitario, para otro conjunto. Entonces, esto, digamos, que nos dice que a priori no se puede establecer eh, cuáles van a ser los beneficios exactos de una especie para el ser humano. Y eso, consecuentemente, no impide, pero limita la proyectación de los espacios. Entonces, eh, lo que sí sabemos es que sí o sí va a haber beneficios al proyectar espacios verdes con los árboles. Sí o sí va a haber beneficios, pero hasta medir no se va a saber exactamente cuáles grupos de órganos van a entrar en sintonía. È vero, gli alberi sono dei testimoni della qualità dell'ambiente. Gli alberi non si ujú, muovono,
e raccolgono tantissime informazioni dall'ambiente, sono molto più sensibili degli esseri umani e per questo Mhm. sviluppano delle capacità che noi non possiamo conoscere prima. Questa è la ragione per cui ci sono delle differenze anche dallo stesso tipo di albero, no? E l'altra Mhm. cosa è che è interessante sapere che questi benefici dipendono sia dalla qualità con cui vengono emessi questi campi elettromagnetici dagli alberi e lavorando con Walter Kuhnen ho imparato a distinguere la qualità, non solo l'intensità dei campi elettromagnetici, che è una cosa Mhm. molto diversa. Mm. Ed è quello che fa la differenza nelle misurazioni che facciamo, perché di solito si parla di una intensità, ma l'intensità è un fattore. La qualità del segnale, cioè come è strutturato, è la cosa determinante insieme alla intensità. Quindi bisogna riuscire a capire. Per cui mh, l'intensità dei campi elettromagnetici emessi dagli alberi è molto bassa, ma la qualità in genere è molto elevata, è molto alta. Questo è un fattore estremamente importante perché di solito noi riceviamo benefici dagli alberi quando tocchiamo gli alberi, quando li abbracciamo, quando siamo Mhm. in contatto con gli alberi. Ma ho scoperto anche che possiamo avere benefici anche a distanza dagli alberi. Mhm. Entonces, voy a retomar desde aquí. Bien, los beneficios de los árboles justamente son difíciles de estimar, porque una cosa que Marco descubrió trabajando con Kunen es que, digamos, en esta emisión, ¿no?, de campo electromagnético que emiten los árboles, que sin duda los beneficios son notables, hay que distinguir la intensidad de esta emisión por un lado, y por otro lado, la calidad de la señal, ¿no? De cómo esa señal se estructura, la complejidad. ¿No? ¿Qué se ha podido medir hasta ahora? Que los árboles emiten una señal débil en cuanto a intensidad, pero en cuanto a calidad, bastante alta. Entonces, en este sentido, eh, al ser la calidad muy alta, los beneficios se producen sobre todo cuando tocamos los árboles, cuando los seres humanos podemos tocar los árboles. También, obviamente, se reciben los beneficios a distancia, pero bueno, el gran impacto se produce cuando tocamos los árboles. Però ho Consulta. fatto... Ah, Sì, no. Yo hago mucho hincapié en el suelo, la vida en el suelo, los microorganismos que están ahí y la calidad del mismo. Intuyo de que si tenemos un suelo sano, un suelo vivo, lleno de microorganismos, en ausencia de uso de agroquímicos, el árbol en consecuencia tiene más salud y tanto la calidad como la cantidad de energía que proyecta es mejor. Tener un árbol sano emite una frecuencia electromagnética más mejor. favorable para el hombre que si lo tuviéramos enfermo. Sì. Eh, sì, se noi Marco, yo acá pensiamo... hago. Sí, perdón, un paréntesis que recién me olvidé de poner una cosa que me parece muy interesante con esto que dice Claudio, que vos dijiste recién, que es que los árboles, además de emitir y dar beneficios, son mucho más sensibles que los seres humanos. Y Mm. en este recibir información del ambiente, recibir información de la calidad del ambiente, en eso se relaciona con lo que vos decís, Claudio,
recibir información de la calidad del ambiente, desarrollan capacidades che aún nosotros no podemos medir. Giusto. E infatti se gli alberi crescono in terreni inquinati dalla chimica, hanno peggiori informazioni, o diciamo le informazioni benefiche sono ridotte o è ridotto il numero degli organi che sono particolarmente beneficiati, perché risentono della informazione elettromagnetica data dal materiale, dalle sostanze chimiche che loro assorbono. È un problema importante. Nelle città gli alberi sono un po' meno benefici che fuori dalle città o nei grandi parchi urbani, perché in città ci sono molti inquinanti e quindi continuano a essere benefici, grazie a loro, ma è ridotto il beneficio rispetto agli alberi che vivono in campagna, per esempio, o in montagna. Bien, justamente esto que consultaba Claudio tiene que ver, la respuesta de Marco es que los árboles que están en ambientes mucho más contaminados no pueden tomar la información necesaria del ambiente a causa de los químicos, de las emanaciones y demás, para poder dar los beneficios que vienen destinados a dar, ¿no? Y entonces, si bien siguen siendo los árboles muy benéficos, en general, los árboles de las ciudades son menos benéficos que los árboles que viven en los parques, en los bosques, que se desarrollan en ambientes más naturalmente protegidos. La cosa però più importante che ho scoperto è stata questa. Mi sono accorto che quando gli alberi sono posizionati in certi punti nello spazio, riescono a emettere i loro campi elettromagnetici fino a 10 metri, 20 metri o anche di più di distanza. Quindi l'effetto benefico non è solo limitato al fatto di abbracciarli o di toccarli, ma diventa un effetto che si estende su un'area molto vasta, per cui possiamo stare anche a diversi metri di distanza e ottenere gli stessi benefici sul corpo o sugli organi rispetto a quando siamo in contatto con gli alberi stessi. Bien, una cosa muy importante que se ha descubierto gracias a este trabajo continuo es que cuando los árboles vienen posicionados en algunos lugares, que me imagino el profesor nos va a comentar, en determinados lugares, los árboles pueden llegar a emitir los efectos benéficos a 10, 20 o aún más metros de distancia y pueden cubrir áreas mucho más vastas y que no es necesario que las personas tengan que abrazarlo para recibir los mismos beneficios. E questa è la scoperta che permette quindi di realizzare dei giardini o dei parchi bioenergetici, cioè luoghi dove le persone possono sedersi, fare delle attività all'aperto, stare comunque non troppo lontani dagli alberi e ricevere i benefici elettromagnetici che gli alberi possono donare loro. Bien, este ha sido el descubrimiento más importante para poder proyectar y crear estos parques bioenergéticos o electromagnéticos, donde las personas pueden estar en contacto con los árboles y con la vegetación que allí vive y poder disfrutar, digamos, poder recibir de estos beneficios sobre los órganos de su cuerpo sin, digamos, necesidad de estar agarrados o al lado de los árboles, sino sin irse muy lejos, pero habitando el espacio y poder recibir los beneficios saludables de las
emisiones electromagnéticas de los árboles. Ecco, Marco, questi yo he sì, visto, yo he visto en tus páginas web, la de marconieri.com y archivio.it, he visto imágenes en donde estos campos electromagnéticos de los árboles tienen cierta proyección. No es que están en el centro de un campo esférico, sino que se proyectan en determinadas direcciones. ¿A qué se debe certo. eso? ¿Tiene algo que ver con las líneas de Hartman y de Curry? Domanda molto interessante. E in un certo senso sì, però non si Ujú, tratta di queste linee di Hartmann o di Curry. Si tratta però ujú, sempre di maglie elettromagnetiche che avvolgono la Terra, che sono quelle che ujú, generano quelle di Hartmann e di Curry. Ci tengo a precisare questo perché di solito, e questo mi ricorda i miei studi di geobiologia, si parla proprio di nodi di Hartmann, linee di Curie, eccetera. ujú, Ancora oggi, ma in questi anni si è andati avanti nella conoscenza su questi fenomeni. ujú, E proprio Walter Kuhnen diceva che le linee di Hartmann e di Curry sono degli echi di grandi reti, di grandi maglie elettromagnetiche che avvolgono la Terra. E sono proprio queste grandi maglie elettromagnetiche che io vado a cercare quando voglio collocare un albero in un punto perché possa diffondere la sua energia. Poi spiego dopo ujú. come funziona il fenomeno. Eh, bueno, Claudio preguntaba a Marco el tema de si tenía que ver esta difusión, porque haciendo referencia a esta emanación, digamos, de de la energía electromagnética de los árboles, que se disparan en distintos sentidos, eh, Marco dice que en realidad eh, no es, tienen en un cierto sentido que ver con las líneas de Hartmann y de Curry, pero en el sentido en que están a la base de esas líneas, son las que generan un poco esas líneas. Porque de esto se hablaba en geobiología hace años atrás, pero las investigaciones han ido avanzando mucho y ahora se sabe que existen grandes líneas electromagnéticas que cubren la Tierra, que envuelven la Tierra, que van más allá de las líneas de Hartmann, que estas líneas de Hartmann y de Curry un poco son, eh, las expresan o eh, no recuerdo ahora la palabra que usó Marco, pero en realidad las trascienden, digamos, este campo electromagnético que es que envuelve la Tierra. Y es allí donde Marco se sitúa hoy para poder elegir los mejores lugares donde posicionar los árboles para que puedan dar y hacer más, aún más fuertes o más intensos la difusión de sus efectos de salud, digamos, y benéficos. Ecco, e vorrei spiegare come funziona questo fenomeno di questa amplificazione dell'energia degli alberi, perché è molto interessante. Abbiamo detto che la Terra ha dei campi elettromagnetici che si dispongono come delle grandi maglie su tutta la Terra e che sono molto ampie e hanno una certa distanza, decine di metri gli uni dagli altri. Ora, questi campi elettromagnetici hanno anche delle direzioni, cioè sono dei vettori elettromagnetici. Alcuni di questi campi, ad esempio, vengono da nord, altri da ovest e altri da altre direzioni. Siccome girano continuamente attorno alla Terra alla velocità della luce, quindi hanno un senso, una direzione, un verso, quando attraversano il tronco di un albero, l'albero è un po' come una lente colorata,
una lente di vetro colorata. Questi campi passano attraverso l'albero e quello che esce è un campo elettromagnetico che si è modificato con il colore dell'albero, cioè quindi con la informazione data dall'albero. E questo è un fenomeno che possiamo vedere per alcuni metri o decine di metri. Poi il campo che ha attraversato l'albero ritorna come prima, con la sua informazione elettromagnetica più o meno benefica. Listo. Bueno, decía, bueno, ahí me acordé la palabra que había usado el profesor para definir las líneas de Hartmann y Curry, que eran como ecos de estas Ecco. grandes mallas que cubren la Tierra. Y estas grandes mallas, que son como vectores, ¿no? Que tienen un sentido, una dirección, y que giran alrededor de la Tierra continuamente y a la velocidad de la luz, están separadas entre sí por decenas de metros y son importantes, ¿no? A nivel de dimensión. Y estas líneas, cuando, y acá es lo interesante y particular de los árboles, cuando atraviesan un árbol, eh, es como que acarrean por una decena de metros, por 10 metros más o menos, la información del árbol. Al atravesarlo, el árbol es como una lente de color. Entonces, cuando el vector atraviesa el vector energético, ¿no es cierto?, atraviesa el árbol, lleva por una cantidad de metros el color del árbol, la información del árbol. Luego se diluye, luego se pierde, pero esto es, Mhm. así es más o menos que funciona. Esatto, Espero haberlo explicado esatto, más o perfetto. menos bien. Perfetto, perfetto, Eugenia. Sì, questo è una cosa molto particolare che non finisce mai di stupirmi e che non finisce mai di portare beneficio agli esseri umani, perché quando camminiamo in un bosco siamo continuamente invasi, pervasi, coperti da questi campi elettromagnetici emessi Ujú. dagli alberi. Bueno, esto es justamente lo que lo, digamos, lo sorprende tanto a Marco y no termina de sorprenderlo como es que funciona de esta manera, que de hecho eso justamente este color, esta información de las ondas electromagnéticas, esta energía que emanan los árboles, es la que cuando caminamos por un bosque o por un lugar donde podemos estar en contacto con ellos, somos cubiertos por completo de estos beneficios. Y esto es algo sumamente interesante y hermoso a la vez. E poi volevo anche specificare che in genere quasi tutti gli alberi emettono campi elettromagnetici benefici. La differenza tra uno e l'altro può essere che alcuni emettono intensità e qualità più elevate su certi organi rispetto ad altri, per esempio sul cuore o sistema nervoso o sistema linfatico. Ma sempre tutti quanti gli organi vengono beneficiati da questi campi elettromagnetici con una intensità e una qualità che è paragonabile a quella del miglior, non voglio dire farmaco, ma il miglior integratore, la migliore sostanza che noi possiamo assumere. Quando misuriamo l'effetto sul corpo, questo è l'effetto. L'unica differenza è che noi non assumiamo, non deglutiamo, non mandiamo giù niente nel corpo, è solo un effetto energetico. Però è estremamente evidente, estremamente forte nel nostro organismo questo effetto. Bien, esto me parece que es sumamente importante. Eh, el efecto benéfico de los árboles, que es lo que se ha podido medir con esta técnica de marco,
es, es igual o mejor, digamos, que cualquier sustancia que nosotros podamos ingerir integradora para la salud, ¿no es cierto? Y es evidente a través de estas mediciones que se realizan que el efecto de la energía emitida por los árboles sobre nuestros órganos es, eh, es evidente, es mesurable, o sea, es medible y es muy claro y muy benéfico, tanto o más que una sustancia que podamos nosotros consumir. Y lo otro que es muy importante, que dijo al comienzo, es que todos los árboles eh, emiten beneficios, digamos, dan beneficios para todos los órganos del cuerpo. La diferencia es que algunos tienen una energía más, digamos, una señal y una intensidad un poco más elevada y más orientada a determinados órganos, pero que en general los árboles son beneficiosos todos para todos los órganos del cuerpo. Marco, ¿cómo se mide la energía? Porque no te quiero robar mucho tiempo, no quiero abusar de tu gentileza. ¿Cómo se mide la energía de los árboles? Beh, è un piacere spiegartelo. Allora, Grazie. ci sono metodi, diciamo, che la scienza ufficiale considera più i soliti, diciamo, quelli più consueti, e altri metodi che sono invece quelli che usiamo noi, ad esempio uno di questi, uno di quelli che usiamo noi, che ancora non vengono riconosciuti a livello scientifico, perché siamo nel campo ancora, come dire, sperimentale o comunque in un campo di nuove visioni. Mm? Allora, si può misurare per esempio l'energia di un albero se si misura il campo elettrico o il campo, la differenza di potenziale tra un punto e l'altro. Queste sono le misure che si fanno comunemente a livello strumentale, strumenti elettronici. Quello che invece facciamo noi è diverso. Utilizziamo uno strumento biofisico, uno strumento che quindi si tiene in mano, è una forma avanzata di radiestesia, ma voglio precisare che è una forma particolarmente efficace di radiestesia, che non ha nulla Ujú. a che vedere con il pendolo o le bacchette a L o cose di questo tipo. Noi usiamo uno strumento che si chiama antenna Lecher polarizzata, che deriva dagli studi di un fisico austriaco, Ernst Lecher, e da Guglielmo Marconi, ed è stata creata da un ingegnere tedesco nel primo dopoguerra. E questo strumento ci permette di fare misurazioni in campo biologico senza introdurre energie esterne. Quindi non ci sono pile, non c'è corrente, non c'è nulla se non noi in contatto con il corpo. Ma il metodo di misurazione è stato provato, riprovato tantissime volte da tantissime persone e quando ci si allena ad usare questo strumento, molto semplice, molto... sembra quasi un giocattolo a vederlo. E Ujú. quando ci si allena si possono fare cose straordinarie. Misurare l'energia degli organi del corpo umano, ad esempio, misurare l'energia degli Ujú. alberi, misurare la biocompatibilità delle sostanze con l'organismo, ma anche con le piante. Perché io, grazie a questo strumento, ho anche elaborato dei prodotti per curare le piante che funzionano molto bene. Ujú. Quindi si possono fare tante cose fantastiche. Bien, esto es largo. Eh, bien, por un Eugenia, lado, a vuoi la che ripeto? respuesta, qualsiasi cosa ti chiedo, ci proviamo. Eh,
¿cómo se mide la energía de los árboles y sobre los órganos, ¿no? Eh, Hay métodos oficiales, ¿no? Que, aceptados por la ciencia ya desde hace mucho tiempo, y hay otros métodos que son los que usa Marco y su equipo, que están en fase experimental o de nuevas visiones, me gusta más, de nuevas visiones, y que por ende no han sido todavía aceptados por la comunidad científica aún, eh, pero que estos instrumentos no miden, digamos, de manera tradicional, digamos, la distancia entre un campo electromagnético y otro, sino que es un instrumento que se llama antena Lecker polarizada. Es un instrumento biofísico que se tiene en la mano, que según el Marco dice, es muy sencillo, parece un juguete, pero es un instrumento que fue muy usado, inventado por Lecker y por Marconi también en su momento, y que fue desarrollado por un ingeniero alemán después de la Guerra Mundial. La primera, la segunda guerra mundial, Seconda, no lo dijimos. la seconda. La segunda. Sí, la segunda, ya estamos en la segunda. En el dopoguerra. Y Non la entonces, terziera, eh. ¿qué instrumento? No, 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 no. no. Quedémonos ahí. Ci fermiamo qui. Bien, este instrumento, esta antena, que es muy sencilla, ya ha sido probada bastante, mucho, y, y permite medir la energía del cuerpo humano, de los distintos órganos, la energía de las plantas, las relaciones entre una y otra, digamos, es sumamente interesante, no solo lo intrínseco de cada organismo, sino la relación entre ambas y la biocompatibilidad también entre las sustancias y determinados organismos. Y no sé si hay algo más que se me está quedando, che è rimasto fuori. È Me lo rimasto dici, fuori che Marco, se ti può. ho fatto test di biocompatibilità con i prodotti, ho creato delle linee di prodotti Ah, usati nell'agricoltura Per le biologica piante. per Sí. le piante. Bien, bueno, esto justamente le ha permitido a Marco y su equipo poder desarrollar, estimar, digamos, la biocompatibilidad entre los productos y las plantas, y ha desarrollado toda una línea para poder sanar las plantas enfermas destinadas a digamos, a la industria agraria, que está funcionando muy bien. Entonces, esto es también da prueba de cómo funciona esta antena. he escuchado, no lo he probado, que productos como las flores de Bach también han sido utilizadas en plantas con resultados muy positivos en cuanto a su salud. Y a lo que dice Marco de sus productos, me llevó a acordarme de aquello y me cierra, me suena muy lógico todo. La cosa migliore per usare qualunque prodotto, anche i fiori di Bach, è fare un test di biocompatibilità, perché Ah, spesso abbiamo l'idea che l'idea perché leggiamo i libri, no? E abbiamo l'idea che un certo fiore può andare bene per una certa patologia, ma ujú. noi non sappiamo se quella pianta ha bisogno realmente di quel prodotto. La cosa migliore è testare, fare un test, una misura, e in pochi secondi si riesce a capire se il prodotto giusto è quello oppure un altro, ed è molto facile che sia così. Ujú. Bien, interesantísimo. Este producto, este instrumento de medición permite, digamos, establecer
si un producto como las flores de Bach, algún producto dedicado a la salud de las plantas, puede que de por sí uno lee y leyendo piensa que un determinado producto va a ser bueno para los efectos digamos, que se quieren combatir en la enfermedad de una planta y, y no siempre es así. Entonces, esto es lo útil del instrumento de medición, que en pocos segundos permite establecer si ese producto que supuestamente va dedicado a tal patología sirve o no. Esatto. Quindi possiamo misurare non solo se sì o no, ma anche quanto serve, l'intensità Ajá. con cui il prodotto Mm. serve. E questa è una cosa che fa una grande differenza. Totalmente. No solo permite saber si es sí o es no, sino también la intensidad y en cuánto va a ser útil o no. Entonces, bueno, esto es una óptima diferencia para poder elegir un producto. Ujú. Marco, estamos llegando ya cerca de la hora de entrevista. Yo estoy muy agradecido. Quisiera que nos comentaras de un libro en el cual voy a generar cierta deuda porque no está en castellano, tu libro. Eh, Ese libro supongo que en algún momento va a llegar para todos los que somos de habla hispana. Tu libro, que la verdad que supongo que hay muchísima más información. El nombre es La terapia secreta de los árboles, si no me equivoco, y me gustaría que nos cuentes qué puede encontrar el lector cuando adquiera tu libro. Certo, è un libro che vuole aiutare le persone a capire soprattutto perché abbiamo bisogno di natura, che cosa succede quando questa natura si allontana dalla nostra vita, soprattutto per lo stile di vita che abbiamo oggi, e come possiamo recuperare questo rapporto, questa relazione, seguendo diverse tecniche. Per esempio, una tecnica è quella che ho appena raccontato, il Bioenergetic Landscape, ma si parla anche di forest bathing o bagno de bosche, si Mm, parla anche di ionizzazione negativa, si parla di Per- piante in casa e in ufficio mm, e soprattutto riusciamo a capire perché abbiamo bisogno di avere con il mondo delle piante, con la natura, un rapporto più stretto. Abbiamo questa necessità biologica, neurologica che viene chiamata biofilia, che ha mm, stimolato molte ricerche nel campo della psicologia ambientale e, ed è importante quindi che riusciamo a riconoscere eh, da dove veniamo noi soprattutto, che è la natura, mhm. e come possiamo collaborare con lei per il nostro benessere e per quello della natura stessa. Bien. Me perdí un minutito, pero creo que... Eh, el libro que comentaba Claudio, que es el libro muy reconocido de Marco, es La vida secreta de los árboles, ¿verdad? La La terapia secreta de los terapia. La, árboles. Tera- la terapia secreta de los árboles. Igual es muy interesante por la vida secreta, como título. Bien, dice que el libro apunta a, a ayudar a las personas a comprender eh, por qué necesitamos la relación con la naturaleza, con las plantas, con los árboles. Eh, ¿Qué pasa cuando nos alejamos de ellas, de las plantas, de los árboles, de la vida natural?
qué nos sucede y, y cómo hacer para recuperar esta relación, ¿no? Porque en definitiva venimos de la naturaleza y, y la necesitamos. Se habla de biofilia, de esta necesidad de, de, de poder estar en armonía y en comunión con la naturaleza. Se habla también en lo que tiene que ver con la psicología ambiental, ya sea para en nuestras vidas en la ciudad como en las casas, en las oficinas, de poder recuperar esta relación que es tan benéfica para todos nosotros y de cómo colaborar también con las plantas para que nos retroalimenten. Bien. Entonces, si yo no entendí mal, también encontramos algo sobre los baños de bosque Sì, en esatto, el libro. corretto. Sì, però Bueno, non è una spiegazione del Bagnus de Bosque dal punto di vista psicologico, solamente dal punto di vista scientifico giapponese, ovvero come le emissioni degli alberi, come i monoterpeni, los monoterpenes, io credo che si dice, emissioni volatili degli alberi possono influire sul nostro sistema immunitario e come cercare i luoghi più adatti per inalare queste sostanze benefiche. Bien, Claudio preguntaba acerca del baño de los bosques. Yo desconozco un poco la temática, pero el libro dice que no lo explica, si bien habla de del baño de los bosques, de lo que significa es desde el punto de vista científico y no desde la psicología ambiental. Desde el punto de vista científico se explica cómo funcionan y este tipo de árboles que no conozco, quizá vos, Claudio, podés decir cómo se dice en castellano. no, habla de las sustancias volátiles que los árboles emanan, como las fitoncidas, que tienen un impacto directo en nuestra salud, que los estamos respirando. Eso tiene que ver con los baños de bosque, algo muy estudiado por los japoneses, el Shinrin-yoku o algo así se pronuncia, y la verdad que todo confluye y como dijo Marco, somos naturaleza, no podemos vivir separados en esa jungla de cemento como dicen algunos artistas en sus canciones. Esatto, Creo proprio que così. bien, Marco. Con esto ya hemos concluido la entrevista. Nuevamente te agradezco. Si me sale lo voy a decir en italiano en respeto a tu bondad de estar aquí. ¿Y dónde te puede encontrar la gente? En estas dos direcciones que yo comenté, archivio.it, marconieri.com y a través de las publicaciones que haces en LinkedIn. LinkedIn, il mio libro è anche in inglese, per chi lo vuole in inglese, chi legge l'inglese, The Secret Therapy of Trees. Ho un canale YouTube dove si può vedere qualche video, qualche mia conferenza. Il canale YouTube è Marco Nieri. E poi email, se ci sono domande, questioni, proposte, perché no? Mi mandate un'email a info@archibio.it. Van a estar en las notas del episodio los enlaces para que puedan comunicarse directamente con Marco. Y vamos a tratar a ver si me sale en italiano. Marco, ancora una volta grazie mille per aver accettato un'intervista per il mio podcast. Horrible. Fantástico. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Eugenia. Muchas gracias a todos los escuchantes. ¿No? ¿Cómo se dice? Yo no sé, pero
voy a Sí, inventar, yo creo que los Oyentes. espectadores. ajá, sí. Los Muchas oyentes del gracias. podcast. Y además, esto lo voy a subir a mi canal de YouTube, así que nos podrán ver también. El podcast saldrá un poco más adelante, la semana que viene probablemente, y quienes nos escuchan van a también poder vernos a través del canal de YouTube. Así que gracias Marco, gracias Perfecto. Eugenia por Gracias. haber estado aquí, por haber hecho esto posible y compartir todos estos años de investigación, porque los 20 que llevas, más los 15 que habías estado estudiando, y la verdad que es mucho, toda una vida trabajando al servicio de la salud del hombre junto con la naturaleza. È vero. Grazie, grazie Gracias, Claudio. Marco. Grazie. Bueno, Grazie, a querida presto e tanti audiencia, auguri. gracias. Gracias, audiencia, por haber llegado hasta acá, por haber escuchado este podcast o haberlo visto. Y nuevamente los espero la semana que viene en una nueva edición de este podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias. Grazie.